El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Este programa es presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Vitalab. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia Viral. En esta oportunidad me acompaña la doctora Ligia González, quien ya me acompañó en otra oportunidad. Ella es dermatólogo pediatra y hemos compartido muchísimos casos clínicos. Bienvenida, Ligia. Ay, gracias, Jacmarie. Bueno, siempre un placer compartir contigo y bueno, con esta audiencia de Conciencia Viral. Excelente. Miren, hoy vamos a conversar la doctora Ligia y yo sobre herpes simple y herpes zóster. Bueno, Ligia, vamos a empezar por la definición. ¿Qué es el herpes simple y qué es el herpes zóster? Bueno, ambas son infecciones originadas por la familia de los herpes virus. El herpes simple generalmente es ocasionado por el herpes tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 generalmente está en la región bucal y el tipo 2 puede estar en región también bucal y genital. Y el herpes zóster originado por la varicela zóster, lo que uno llama la famosa lechina. Y que generalmente los pacientes que tienen herpes zóster tienen que haber presentado previamente lechina. Ese virus se inactiva o se aloja en los ganglios dorsales de los nervios y posteriormente, que vamos a desarrollarlo más adelante, a ciertos estímulos, esto se reactiva. Así es. A lo largo de tu profesión, de tu trabajo, ¿has observado cambios en la incidencia o en la prevalencia de esta condición de herpes? Bueno, en el año 2014, casi que el 56% de los pacientes presentaban infecciones de tipo herpes simple tipo 1, que es a nivel bucal. Y en el 2024 ya fue cambiando más la parte, no tanto bucal, sino genital, por las prácticas ahorita de la sexualidad, la promiscuidad, todo eso que ha hecho que ha incrementado. Y en la consulta generalmente vienen más casos de herpes tipo simple 1, que es en bucal, y el zóster, porque generalmente genital llegan primero al ginecólogo o al urólogo. Exactamente. Y sabes, creo que debemos hacer un poquito hincapié aquí, no sé si te pasó y lo has notado, en casos post-COVID, vimos muchas veces en consulta pacientes con herpes zóster justamente atravesando el cuadro viral, y eso es una condición de suma importancia que debemos tomar en cuenta. ¿Cuáles son los signos y síntomas comunes del herpes simple? Bueno, definimos que el herpes en latín significa racimo. Entonces, generalmente el herpes son un conjunto de lesiones que simulan un racimo, en este caso como afta o ampollas, que son generalmente dolorosas, arden. Generalmente el tipo 1 va a estar localizado a nivel bucal y el tipo 2 puede estar también en boca y en genitales, pero es más doloroso. O sea, el otro es una molestia, esto sí es un ardor como una quemadura. Y el herpes zóster, bueno, lo que la gente le llama la famosa culebrilla, que eso también vamos a hablar después de esos mitos. También da un dolor, pero siempre siguiendo esas lesiones un trayecto nervioso. Un trayecto del nervio. ¿Qué factores pueden desencadenar recurrencias de la presentación de herpes simple propiamente dicho? Bueno, exposición al sol de forma prolongada, repetida, estrés, cuadros febriles, cuadros de inmunosupresión, que pueden, digamos, exponer al paciente a esos factores predisponentes a tener herpes simple. ¿Tú has notado diferencias en la evolución o en las presentaciones clínicas en adultos y en niños? Sí, en niños la presentación es más inespecífica, puede haber malestar, fiebre, no van a estar, digamos, el herpes como dibujadito o típico como en los adultos, sino puede más bien como gingivo, estomatitis, más bien como aftas en boca. Y en el caso de los adultos sí vamos a ver ya lesiones herpéticas más características. En el caso de los niños también hay como un cuadro febril sintomático. Asintomático. Exacto. ¿Qué herramientas utilizas tú en la práctica diaria para diagnosticar el herpes simple, aparte del examen físico, por supuesto? Bueno, sin duda alguna el PCR es, digamos, el gold standard o la herramienta de oro, pero a veces uno no la tiene, digamos, a la mano.
Siempre tenemos a la mano el licenciado Gómez, que siempre hacemos el test de Guienza, que es una manera fácil, económica y rápida de poder, bueno, a ver las células multinucleares en este caso. Y entonces, bueno, en la clínica y en algunos pacientes que uno puede usar serología cuando ya hay mucha recurrencia, pero el resto, simplemente PCR y el Guienza. Sí, la serología tal vez la utilizamos más en pacientes embarazadas Sí. para ver el riesgo del bebé o eso que comentas, un apoyo grandísimo. Y por supuesto la PCR plantearla en casos que tal vez sean atípicos, una Sí. presentación distinta o pacientes inmunosuprimidos que tengamos dudas del diagnóstico. Sin embargo, aquí hacemos hincapié, la presentación clínica y el examen físico. Nos da el 80%. Y si tenemos dudas, bueno, Guienza con el licenciado Gómez. Exactamente. ¿Tú recomiendas actualmente, y las pautas actuales, el tratamiento tópico, sistémico o ambos? Siempre generalmente es ambos. Siempre tratamiento tópico acompañado con el sistémico. El tópico generalmente es la ciclovir en crema. El vía oral es el palaciclovir o la ciclovir de acción prolongada. En el caso de las mujeres embarazadas que estamos en el primer trimestre, uno es como más conservador. Mira, vamos entonces al tratamiento tópico porque, bueno, está el riesgo-beneficio, pero el resto siempre es combinado. Ligia, ¿qué medidas recomiendas para prevenir el contagio o para prevenir las recurrencias del herpes simple? Bueno, en el caso del herpes simple tipo 1 y tipo 2, evitar los besos, la práctica del sexo oral, el uso de maquillaje que sea personal, también todos los que son artículos de limpieza, de uso de personal, claro, de higiene. ¿Por qué? Porque inclusive algo tan simple, no sé si fue un caso muy controvertido en las redes sociales, creo que fue un niño que posteriormente, que una persona que tenía herpes tipo 1 en boca, dio un beso en la mejilla o en la carita al bebé y posteriormente, bueno, presentó inclusive una complicación de un herpes tipo oftálmico, o sea, una neurosis, una ceguera en ese, o sea, de algo tan simple como eso obviamente puede... Claro, tomando en cuenta que es un neonato, está en edades extremas de la vida, su sistema inmunológico está inmaduro y no va a tener una respuesta adecuada como uno, como adulto sano que pudiésemos tener allí. Y con respecto al virus de varicela zóster, ¿qué has visto más frecuente como reactivación del mismo? Solamente en los cuadros virales. Generalmente, sí, en cuadros virales y en pacientes inmunosuprimidos, inclusive hasta en pacientes con síndrome paraneoplásico. Se han llegado inclusive a pacientes mayores que no hay ningún antecedente y de repente aparece un herpes zóster y hay que estar pendiente, alarma, porque puede haber después un... Sí, de hecho eso es lo que te iba a preguntar. Las poblaciones más vulnerables para evidencia de herpes zóster son pacientes mayores de 50 años y la población más vulnerable son los pacientes a partir de los 60 años y casi que todos los pacientes antes de los 85 años que se han tenido un episodio de herpes zóster. Por eso que está pendiente. Tomando en cuenta lo que dijiste al principio, que debemos recordarlo, todos los pacientes para tener herpes zóster deben haber presentado varicela en algún momento de su vida. Eso es bien importante aclararlo. No existe herpes zóster sin varicela previamente. Exactamente. Y bueno, las diferencias que pueden haber entre inmunosuprimidos y entre inmunocompetentes es la severidad del cuadro, la extensión y el lugar incluso y de puede aparición. afectar generalmente es un dermatoma o un trayecto nervioso y en pacientes que por ejemplo estén inmunocomprometidos o inmunosuprimidos pueden haber más de un dermatoma y pues la severidad inclusive de la neuralgia posherpética que digamos es la complicación más frecuente que pueden presentar los pacientes. Que esas neuralgias pueden durar de 2 o 3 meses y son bastante... Sí, esa es una de las complicaciones más importantes y que, bueno, dependiendo de la ubicación, a veces se ulceran las lesiones, se sobreinfectan con bacterias, etc. ¿Qué papel juega o qué has conocido de la vacuna de herpes zóster para los adultos? Bueno, la vacuna en este caso es lo ideal en pacientes obviamente mayores de 50 años y a partir de mayores de 18, 19 años en pacientes inmunocomprometidos. Sí, de hecho esa es la indicación formal. Bueno, aquí conversamos hoy con la doctora Ligia González, dermatólogo, sobre herpes zóster y herpes simple. Los esperamos en el siguiente episodio de Conciencia Viral. Este programa fue presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Vitalab.